les voy a dar una explicación hoy sobre el ciclo, porque a veces es necesario dar una explicación y era mi intención el día de ayer. Entonces, siempre les voy a hablar hoy sobre el ciclo astral. Y vamos a ver que el ciclo astral va a tener unas fases ahí, va a tener unas fases que las más importantes son 4 fases. Vamos a ver de que va a constituirse por 4 fases. Ahorita voy a hacer ahí estas 4 fases. Bueno, entonces vamos a principiar con la primera fase para que ustedes lo comprendan un poquito mejor. Vamos a iniciar con una fase que se llama diestro. La primera fase de un ciclo astral se llama diestro. Y esta fase va a durar alrededor, o sea, aproximadamente dura 12 días, ¿sí? Esta fase aproximadamente 12 días. ¿Qué va a pasar en esta fase? Bueno, en primer lugar, el diestro es la fase de mayor días en un ciclo astral. Un ciclo astral va a durar alrededor de 21 días. Y entonces esta es la fase más larga del ciclo astral. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay mucha liberación de una hormona, en este diestro hay una liberación de una hormona que se llama progesterona. La progesterona es una hormona que tiene como función mantener la gestación. La progesterona va a tener la función de mantener la gestación. Un animal gestante, una hembra gestante, va a estar produciendo progesterona todo el tiempo, ¿ya? Entonces, en este diestro, esa es la característica importante de que es la fase más larga de un ciclo astral y que aquí se produce buena cantidad de lo que es la hormona progesterona, ¿ya? La hormona progesterona. Luego de más o menos aproximadamente 12 días, porque no es exacto, vamos a pasar a la siguiente fase. Se pasa a la siguiente fase. Y la siguiente fase va a ser la que nosotros vamos a llamar como proestro. ¿Sí? La siguiente fase se llama proestro. Es una fase que antecede al estro. ¿Ya? Es una fase que antecede al estro. ¿Cuánto va a durar esta fase? Pues va a durar alrededor, más o menos 3 días. Alrededor de 3 días. ¿Sí? ¿Qué ocurre en esta fase? Si tienen alguna duda, me avisan y yo paro en algún momento, ¿vieron? Para tener una mayor explicación. Si tuvieran alguna duda. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Vieron? Si hay alguna duda, me dicen y paro de una vez para la explicación. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Vamos bien por el momento? Sí. Bueno, entonces, estamos hablando de esta segunda fase que es el proestro y que dura 5 días. ¿Y qué va a ocurrir en esta fase? Aquí va a haber un crecimiento folicular del folículo. ¿Ya? El folículo, ese crecimiento
crecimiento folicular en un ovario es cuando empieza a madurar el óvulo, ¿ya? O sea, empieza a madurar el óvulo en el ovario, empieza a madurar, y entonces en este proceso empieza ese crecimiento que se le llama crecimiento folicular, o sea, es un crecimiento del folículo. Todavía no se puede llamar como un óvulo, sino que un folículo. Entonces, aquí hay crecimiento folicular, ¿ya? Luego, pues, vamos a la siguiente etapa del ciclo estral. Vamos para acá. Y nos vamos a encontrar con lo que nosotros le vamos a llamar esto. ¿Sí? Le vamos a llamar esto. O bien le podemos llamar también celo. ¿Sí? Es más común llamarle celo, pero cuando estamos hablando del ciclo estral, le vamos a llamar estro, pero es el celo. ¿Cuánto tiempo puede durar el celo? Puede durar un día. Un día. Estamos hablando, un día, o sea, estamos hablando de 24 horas. Estamos hablando de 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Acá ya no hay un crecimiento folicular, sino que hay una maduración folicular. ¿Qué quiere decir esto de maduración folicular? Quiere decir de que hay una maduración ya del óvulo, pero el óvulo todavía está en el ovario, ¿sí? El óvulo todavía está en el ovario. Entonces, aquí, en la parte intermedia de este celo, va a empezar el periodo de que la hembra acepta al macho, ¿sí? Este periodo de calor es el periodo en que la hembra se deja montar por el macho, ¿sí? Se deja montar por el macho. Y entonces, a mediados más o menos del tiempo, cuando inicia el celo, todavía no, cuando está más a mediados del celo, es cuando la hembra inicia la aceptación del macho. O sea, dura 24 horas, pero al principio, las primeras horas casi no acepta el macho. Más o menos pasadita de unas 4 o 5 horas de inicio del celo, empieza la aceptación del macho. ¿Sí? Entonces, aquí es donde existe una cópula. Aquí existe una cópula. ¿Qué es la cópula? La cópula es la monta del macho. ¿Sí? Y cuando se hace una inseminación artificial, quiero que quede claro, si el celo de una vaca, de una oveja, de una cabra, de una cerda, es notorio, nos damos cuenta en horas de la mañana, la inseminación artificial debe ser en horas de la tarde. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los signos de un celo? Pues los signos de un celo, vamos a ver de que la vaca se torna inquieta, ¿ya? Hay secreción e inflamación de la vulva, empieza con una secreción clara, totalmente clara, y entonces estos son signos de que entran en celo. Empiezan a montarse encima de otras vacas, por ejemplo, empieza con esa inquietud, y entonces si nosotros vamos a determinar el celo en la mañana, en horas de la tarde deberíamos de estar realizando la inseminación artificial, si es inseminación artificial. Ahora, cuando el toro hace la monta, o sea,
es una inseminación natural, el toro es el mejor detector. Aquí todavía no hay liberación del óvulo. Sí hay monta, pero no existe liberación del óvulo. Entonces, pasamos a la siguiente fase. Si nadie tiene alguna duda en esta fase, sí. Paso a la... ¿Sí? Dígame. Yo sí tengo una duda. Póngale el celo entre la cerda y el ganado. Yo sé que es diferente, ¿va? Pero ¿por qué? ¿Cómo le puedo plantear la pregunta? ¿Por qué la vaca no llega a su tercer celo? No sé si estoy bien o estoy mal. ¿Cómo hace usted? O sea, no sé. Mire, pues, el celo de la cocha son 3 veces, ¿va? Pero no sé si también... No, perdón. El celo es una vez, pero ¿Una ¿por vez? qué siempre se recomienda como son 3 veces ¿cómo le podría decir? Se le hincha la vulva 3 veces, ¿va? No sé si... No. No sé si Qué bien que esté preguntando. Qué bien que esté preguntando. No, ya, yo le voy a decir algo aquí. ¿Qué es lo que pasa? En una cerda eso aparte es el celo. En una cerda, lo mejor es que tenga unos 3 saltos. ¿Ya? Me explico. Se mete con el berraco, ¿ya? Se mete con el berraco, dependiendo qué horas hubo inicio, si ya la aceptó en la mañana, que se le meta el berraco en la mañana, ¿sí? Si en la tarde la vuelve a aceptar, pues que se le meta otra vez en la tarde, o al día siguiente en la mañana, por eso son 24 horas y a veces hasta un poquito más, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Aquí lo que ocurre es que yo le voy a hacer la pregunta para que nos vayamos comprendiendo. Va a ver qué bonito es esto de la reproducción. ¿Cuántos óvulos emite una vaca? Esa creo que era mi pregunta también, porque en la vaca... Contésteme. ¿Cuántos óvulos produce una vaca? 1. Ahí estamos claros, para todos. Un óvulo. Ahora, ¿cuántos óvulos produce una cerda? ¿Qué? 10. Va a depender si es primeriza. ¿Sí? Si es primeriza, unos 10 a 12. Puede tener 10, 12, 15, 16, 18 óvulos, ¿va? Bueno, entonces, hay una necesidad más grande, existe una necesidad más grande de cantidad de semen para fertilizar todos los ovos que puede mover una cerda, ¿ya? Y le voy a decir algo, todo es pura nata, ¿eh? Porque el tamaño testicular de un cerdo, un toro es más grande que un cerdo, pero el tamaño testicular de un cerdo es más grande que el de un toro. ¿Por qué? Porque necesita producir más espermas, porque la cerda produce más óvulos. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido aprendiendo técnicamente aquí? Que a veces cuando se le da, se repite un salto o hasta un tercer salto en una cerda, hay mayor capacidad de espermas y que engendre más óvulos, que los espermas engendren más óvulos. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso, si la cerda lo volvió a recibir por segunda vez, que la salte. ¿Ya? Yo no soy muy de hasta un tercer celo, porque
en un tercer salto, pero no se llama celo, esos son saltos. O sea, la cerda entró en celo, ¿no? Y dura aproximadamente 24 horas. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Entonces, la capacidad de que la salte más el cerdo quiere decir que le está dando más espermas para que los ovarios sean fecundados. Ahora, en los bovinos no es necesario porque es un solo óvulo, ¿ya? Es un solo óvulo. Y entonces, hay estudios, en algunas granjas empezaron en los Estados Unidos diciendo que hay estudios que los berracos que hacían 2 saltos durante la etapa del celo, las hembras producían más lechones. O sea, tenían más lechones porque, ni modo, de seguro había mayor capacidad de fecundación. Va. Y con el tamaño de los testículos de un cerdo es más grande que el de un toro. Y un cerdo a veces tiene la capacidad de producir de 300 hasta 450 ml de semen. O sea, imagínense, es una cantidad grande de semen. En cambio, un toro apenas llega más o menos como a unos, si mucho, unos 20 centímetros de espermas, de semen, ¿no? 20 ml, 30 ml a veces. O sea, es poco. Es poco, ¿eh? En toros grandes con buena circunferencia testicular a veces 50 ml. En cambio, el cerdo produce más semen. ¿Por qué? Porque ellos necesitan fecundar más óvulos que los de una vaca, por ejemplo. Pero no es que hayan 3 celos, sino que hayan ni 2 celos. El celo es uno. Y en eso, en algunas granjas, lo que hacen es repetir la monta. Digamos, le dan en la mañana, en la tarde. Y a veces prueban hasta el día siguiente, si la cerda se deja, que el cerdo otra vez tenga cópula encima de ella. ¿Me explico? Es que esta era mi duda muy buena duda, pero no son tres celos, son 3 montas, ¿verdad? Entonces, el celo, lo que pasa que el celo es el momento en que la hembra acepta que el macho se le monte. En las cerdas es peligroso llevar un macho si la cerda no está bien en celo, porque lo que recibe la cerda es a mordidas. Es peligroso, por ejemplo, si una yegua no está bien en celo, es peligrosísimo, porque lo que hace es que recibe patadas al garañón y hasta lo puede quebrar, ¿verdad? Entonces, en las yeguas es peligroso, tienen que estar bien, que la gente detecte bien el celo para que le pongan el macho, ¿eh? ¿Me explico? Sí, póngale en el punto exacto, se podría decir el celo en el berraco, en la cocha. ¿Qué día o póngale? ¿Qué recomienda usted? Mire, si en la mañana presentó celo, en la mañana hay que ponerle el macho. ¿Ya? En la mañana hay que ponerle el macho. Ya, listo. Ese es el punto, ¿va? Si yo, por ejemplo, veo que la cerda amaneció con celo a las 8 de la mañana, ya le veo que la vulva edematosa, que tiene un poquito de secreción y todo, tipo 10 de la mañana, se le puede poner al macho. ¿Ya? Se le retira, se le da un descanso y si ustedes quieren, en la tarde se le vuelve a poner otra vez o al día siguiente si usted quiere. Ahora, yo no conjugo la idea de 3 saltos, por lo menos 2 saltos. Por lo menos unos 2 saltos, ¿verdad? Que haya una repetición nada más. Gracias. Ajá. Por aclarar mi duda. Va, ahí estamos, no tenga pena. Bueno, entonces, después del estro por celo, solo permítame un momento, voy a escuchar una llamada. Permítame. ¿Aló? Perdón. Entonces,
madura el folículo, o sea, está madurando ya el óvulo, pasamos a la siguiente fase, que es el metaestro. Aquí en el metaestro es donde ocurre la ovulación, donde la hembra ya del ovario suelta el óvulo, y ese óvulo empieza a descender a lo que son, que ahí vamos a ver eso, del aparato reproductor, empieza a descender a los cuernos uterinos. ¿Ya? Empieza a descender a los cuernos uterinos. Entonces, en esta fase inicial, que dura 5 días, estamos hablando que en los el primer día, segundo día, es que ocurre la ovulación. ¿Ya? Y aquí ocurre aquí es donde ocurre la ovulación, o sea, se desprende el óvulo del ovario, entra a los cuernos uterinos, ¿sí? Llamados, son los que están antes del útero, el área folicular. Aquí va a ocurrir lo que es la penetración del esperma al óvulo, ¿ya? Entonces es la etapa que se llama fertilización. Aquí ocurre la fertilización, ¿sí? Terminando el celo o empieza la ovulación, entramos a la etapa de metaestro, ¿sí? Y entonces esta dura 5 días. Si hubo fertilización, si aquí hubo fertilización, ¿ya? Vamos a entrar a otra etapa. Esta etapa no es del estro, sino que entramos a una etapa que aquí separa el ciclo estral. O sea, deja de funcionar el ciclo estral. Se llama anestro. ¿Sí? ¿Y qué pasa con este anestro? En este anestro también hay niveles de progesterona. O sea, se preparaba, la hembra se prepara porque iba a entrar al diestro y hay progesterona aquí. En el anestro también hay progesterona. ¿Qué es el anestro? El anestro es lo voy a poner aquí. El anestro es cuando se detiene el ciclo estral, ¿sí? Cuando se detiene el ciclo estral. ¿Qué quiere decir? Que la vaca, la cerda, la oveja, la cabra, ¿ya? Quedó en etapa de gestación. Entonces, existe este anestro. Aquí ya no hay nada, ya no entramos a la fase se queda en esta fase como de diestro, donde hay mucha progesterona, ¿sí? Aquí hay mucha liberación de progesterona. La progesterona es la encargada de mantener la gestación. ¿Ya? Hay mucha progesterona. ¿Y qué pasa? Ya no hay proestro porque ya no hay maduración folicular. Ya no hay celo porque ya se detuvo todo, no hay ovulación, no existe esto. Entonces, para que yo lo explique un poquito más, ¿qué pasa con una mujer? También con los animales ocurre, lo que pasa que con las hembras no es visible por la posición de la vagina, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con una mujer? De repente, después de esto, en esta etapa le tuvo que haber venido su menstruación, ¿sí? La etapa que le tuvo que venir aquí su menstruación. Y en una mujer, ¿qué pasa? No hay menstruación, es porque se detuvo el ciclo estral. Y si no hay menstruación y tuvo relaciones sexuales, pudo haber quedado embarazada, porque no entró en esta etapa y se para esto. O sea, ya la mujer ya no tiene ciclo estral,
ya no hay menstruación, el primer mes no hay menstruación, el segundo mes ya no hay menstruación, ya tiene que ir con el doctor, ¿va? Y si no están casadas, ya hace el susto, ¿va, mucha? Entonces, con los animales ocurre lo mismo. Entramos aquí a una etapa de anestro. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. A ver, Estefanía, ¿me está escuchando? Sí, le escucho. Va, mire, Estefanía. ¿Usted cree que, como el anestro es ya no la presencia de celo, ¿usted cree que hay otros motivos en que un animal entra en anestro? Perdón, Nick, lo último ya no lo escuché bien. ¿Usted cree que hay otros motivos por lo cual alguna hembra puede entrar a una etapa de anestro? ¿O solo cuando está gestando? Pues supongo que sí habrá alguna otra etapa, pero no estoy segura. ¿Es algún motivo por el cual no está ciclando una hembra? ¿Ah? Pero ¿por qué creen ustedes que puede haber algún otro motivo? Porque también puede Solo ser... porque... Ajá. ¿Digan? Porque también puede estar en una etapa de lactancia. Exactamente. O sea, después del parto, ¿ah? Exacto. Después del parto, muy bien. Después del parto hay una etapa que como está lactante, casi no hay ciclo estral. Pero hay otros motivos, fíjense ustedes. Hay motivos por salud, por ejemplo. Cuando una hembra tiene mala salud, puede hacer que no presente seno. Y algunos pueden decir, es que la vaca, la cerda está cargada porque no presentó celo. Y a veces por problemas de salud, 1, 2, por problemas de mala nutrición. Cuando hay una mala nutrición, ¿sí? Puede ser algún problema. Entonces ahí nosotros nos enfocamos como zootecnistas, es decir, hay una mala nutrición, no presentan celo. ¿Ya? Por deficiencia de vitaminas y minerales. Por eso es importante la nutrición en los animales, porque una deficiencia de minerales y vitaminas puede ser consecuencia de que una hembra no esté ciclando, que esté en anestro. Entonces existen algunos motivos por qué hay un anestro. No solo porque a veces entran en etapa de gestación. Lo normal es que entran en una etapa de gestación. Eso es lo normal, que entran en una etapa de gestación. Entonces, pero existen también la parte que es anormal, ¿ya? Que de repente están ciclando, de repente ya no ciclan. ¿Me explico? Entonces, hay algunos casos en que no solamente porque quedan cargadas. Ahora, ¿qué pasa si no hay anestro? Si no hubo macho, o si no se inseminó. O sea, lo que va a pasar es que esto sigue su curso. O sea, sigue el curso de esto, ¿va, mucha? O sea, eso es lo que ocurre, ¿ah? Sigue el curso de esto, ¿ya? Después de esto, si aquí no hubo macho, si en el estro no hubo macho, si aquí no hubo macho, ¿ya? Esto va a seguir, sigue, va a continuar, continúa otra vez el diestro, pasan los 12 días aproximadamente del diestro, hay proestro, ¿ya? Y después hay estrocelo, aproximadamente.
aproximadamente los celos se dan cada 21 días. Cada 21 días. ¿Ah? Aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa si de repente a alguien se le pasó el celo de una su vaquita que tiene o alguna cerda? Poner en el pizarrón y estar atentos que más o menos, aproximadamente, puede ser a los 18 días, puede ser a los 22 o 23 días, pero aproximadamente a los 21 días vuelve a ciclar. Pero si hay macho o hay una inseminación artificial, ¡pum!, entra luego a lo que se llama nestro. ¿Por qué? Porque hubo gestación, ¿ya? Y como les decía, en una mujer lo que pasa es que ya no hay menstruación, y ahí se da cuenta porque ya no menstruó. Ahora, ¿las vacas creen ustedes que tienen menstruación, sí o no? Yo digo que sí. A ver, alguien que me conteste. ¿Las vacas tienen menstruación? ¿Las vacas, las ovejas, las cabras tienen menstruación? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí tienen. Porque como se tiene que fecundar, ¿sí? Para que entre o reciba el macho. Bueno, sí hay menstruación. Sí existe una menstruación. Ahora, ¿por qué no es visible? Voy a borrar la pizarra de esto. ¿Por qué no es visible? A ver, Froilán, ¿por qué cree usted que no es visible la menstruación en las vacas, cerdas, ovejas, cabras? Y en la mujer sí es visible. La forma de la vagina y la vulva, Lick. ¿Qué pasó con la forma? Que si no estoy mal, en algunos animales no es tan visible como en los seres humanos, en las mujeres. Sí, y por eso es que a veces, a ver si la vaca está secretando algún líquido cuando está en celo, hay que meter la mano, si no estoy mal. Bueno, a palparla. Ahora, ¿saben por qué no es visible? Porque la... Ajá. Dígame. No tira esa cosa ligosa blanca. No. Ahorita se los voy a poner en la pizarra, porque la anatomía de las vacas, ovejas, cabras, ¿ya?, etc., es horizontal. Es horizontal. Y el de la mujer es vertical. Es por eso. Porque la anatomía de las vacas, ovejas y cabras siempre está en posición horizontal. En cambio de la mujer es vertical. Al menos que todo el... Sí, dígame. Pero ¿se llama menstruación o tiene otro nombre? No. Es la frase de Proesto. Se le puede llamar menstruación. Tiene otro, podemos llamar la frase de Proesto. Lo que pasa es que, mire, pues, ¿por qué hay sangre en la menstruación? Todo útero, el de la vaca, el de la cerda, el de la oveja, de cualquier hembra mamífera, se va a revertir de sangre. Se revierte de sangre
para prepararse de que va a haber una fecundación. Ahí se va a ir a implantar al útero, se va a ir a implantar un óvulo ya fecundado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no hay fecundación de óvulo, esa sangre que recubrió internamente el útero tiene que salir, y sale. Lo mismo ocurre en la vaca, en la cerda, en la cabra, pero ellas se mantienen, su aparato reproductor se mantiene en forma horizontal. Entonces, la menstruación sale por gravedad. O sea, la sangre esta sale por gravedad. En cambio, las mujeres pues se mantienen sentadas, se mantienen paradas, se mantienen caminando. ¿Ya? Y la anatomía no es horizontal, la anatomía es vertical. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las perritas, nosotros como zootecnistas no vemos perras, pero por qué las perritas sí se miran que echan un poquito gotitas de sangre? Porque las perritas a veces se mantienen sentaditas y es cuando se mantienen sentadas o brincoteando o corriendo un poquito, es que logran ellas tener un poquito de derrame de sangre. ¿Ya? ¿Cómo se sienta una perrita? ¿Ya? Siempre se va a sentar en forma vertical, entonces ahí hay un poco de salida. Pero en las vacas, las ovejas, las cabras, las cerdas, casi no puede ocurrir eso porque ellas tienen sus tejidos del órgano reproductor están en forma horizontal, no vertical. No sé si hay una duda con eso. No, Lick. ¿Ya? Pero todas las hembras van a recubrirse de sangre internamente y la tienen que sacar. Ahora, ¿qué pasa con ellas? Con ellas lo que ocurre es una reabsorción de esa sangre. El útero lo que hace es absorber esa sangre. ¿Ya? Y con las hembras del lado humano, lo que ocurre es que no hay absorción, sino que sale, pues, alguna parte sí hay absorción, pero casi un 75% sale, ¿ya? Sale del cuerpo. ¿Me explico? Entonces, el punto central es producción, o sea, en sí que ustedes entiendan cuáles son las fases de un ciclo estral. Yo se los puse a investigar porque era el tema que tenía que hablar yo ayer con ustedes. Inicialmente tenemos que entender cómo funciona el ciclo estral y posteriormente pues vamos a empezar a ver ya técnicas, tenemos que ver algunas técnicas de lo que es la reproducción. O sea, nos toca ver cuántos machos por hembra tiene que haber, la relación de cuántos machos por hembra, por ejemplo, la capacidad de fecundación, por ejemplo, las etapas de pubertad, etcétera. Ya esos temas ya nos tocan la próxima semana. Ya tenemos que empezar a ver la próxima semana esos temas, que ya son técnicos, pero tenemos que entrar entendiendo primero cómo funciona un ciclo estral. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, jóvenes. No, Lick. No, licenciado. Bueno, entonces aquí estamos. Ya vieron que no fui tan malo, mejor se los expliqué el día de hoy. Y el día de hoy no hubo problema, entraron casi todos puntuales y les voy a enseñar el chat. Aquí están los 44, el número 34 participantes y se los voy a mandar al chat. Hoy estuvieron los 44, entraron puntualmente. Ahí habemos 34 conmigo. Ahí les mandé la captura y hoy no hubo problema, ¿eh? Porque todos estuvieron atentos, todos fueron puntuales para entrar a la clase, ¿ya? En un momento le tuve acceso
acceso a 21 de un solo. O sea, si ustedes son puntuales, no pasa lo que pasa ayer, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa es que yo estaba hablando con el grupo de quinto año. Fíjense que los que se meten desde teléfonos, a veces que andan en la calle, pierden la receptibilidad del poder conectarse. Entonces, ojo con eso también, ¿verdad? Hay que ponerse un poquito la conciencia y que ustedes tengan buen acceso a internet en el momento que se quieran conectar, para que no ocurran esas fallas. Bueno, entonces les deseo un fin de semana, jóvenes. Aquí los dejo y vamos a continuar con los temas de reproducción la otra semana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Vaya, Dale.